Hola ideadores, hoy os voy a enseñar a decorar una caja de infusiones igual que esta. Mirad qué chula es, y por dentro en color verde. Aquí podemos colocar todas nuestras infusiones y ofrecérselas a la gente cuando venga a casa, o tomárnoslas nosotros y tenerlas bien ordenadas. ¿Queréis ver cómo se decora? Pues vamos allá. Hoy vamos a partir de esta cajita de madera, que mirad, es de Artemio. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle las pegatinas. Y luego, como siempre, vamos a lijar. Pero esta cajita, como tiene los herrajes, bueno, es una cajita para infusiones. Ya veis que tiene aquí las maderitas que de momento se pueden sacar y meter. Pero para pintarla, para decorarla, etcétera, lo primero que voy a hacer va a ser sacar los herrajes. Como vienen atornillados, es muy sencillo. Simplemente los desatornillo y los guardaré bien guardaditos. Y con esta es lo mismo, desatornillar y guardar. Y ahora ya, como siempre, lo que voy a hacer es lijar la madera para quitar posibles astillitas o imperfecciones. Lijaré todo, por dentro, por fuera y también las maderitas. Y luego le voy a dar una capa o bien de imprimación o gesso blanco o bien de pintura blanca directamente. Y luego venimos a seguir. Vamos a seguir con nuestra cajita de test. Ya como veis está imprimada tanto por fuera como por dentro. Y ahora lo que quiero es hacerle un decoupage con esta servilleta tan bonita que me regaló Yolanda de Creados con Pasión. Entonces, lo que voy a hacer va a ser la tapa, la voy a poner más o menos hasta aquí, porque llega con media servilleta, y luego ya forraré la base. Así que primero tengo dos servilletas, así que no me voy a dar falta de servilleta. Parto la servilleta a la mitad. Quería hacerla continua, pero es que me he dado cuenta de que este motivo así puesto así tiene poco sentido. Así que vamos a hacerlo como os digo. Habrá que centrarla bien para que llegue a los bordes por los dos lados. Pero si lo hacemos bien no deberíamos de tener problemas. Para quitar las servilletas, que a mí hay muchas veces que me cuesta mucho quitar las capas, os recomiendo que os mojéis los dedos o bien con saliva o bien con un poquito de pegamento, y mirad qué bien sale entonces. Ole. Entonces, para que la servilleta luego me quede centrada, la voy a pegar pues del centro hacia afuera y poco a poco, ya sabéis, utilizando cola blanca rebajada con agua o cola de decoupage, un pincel que tenga las cerdas muy flojitas y haciéndolo poco a poco. Y ahora ya sabéis, con un plástico, una bolsa, un film, un plástico de estos de meter papeles, vamos a coger y vamos a ponerlo sobre la servilleta y luego vamos a extender con cuidado para eliminar todas las arrugas. Y una vez que ya hemos quitado las arrugas y los puntitos del borde de la servilleta, vamos a hacer los bordes. Comenzamos por los bordes largos y lo mismo, pegando con una capa de cola. Pegamos, ya os digo, primero los bordes largos. Y ahora cogemos unas tijeras, mejor si puntean, y cortamos por aquí, cortamos por aquí, y vendremos y cortaremos también por aquí. Y pegamos el lado corto.
Y ahora, antes de dejarlo secar definitivamente, tenemos que dar otra capa de cola de decoupage por encima de toda la tapa. Esto sirve para que la servilleta se acabe de pegar bien y también para proteger nuestro motivo. Y la dejamos secar porque ya sabéis que los bordes estos yo prefiero quitarlos cuando está seco. Ahora vamos a seguir con la parte de abajo. Entonces, la parte de abajo la colocaremos así y veis que no me va a llegar los laterales. Entonces vamos a tener que echar mano de la otra servilleta. Pero no hay problema porque ya veis que tengo servilleta de sobra. Con esta va a llegar casi hasta aquí, hasta el borde, pero sí que le voy a, antes de pegarla, quitar la zona verde. Entonces ahora centraremos nuestra servilleta aquí y vamos a pegar este trozo. Si te gusta lo que estás viendo, dale al dedito arriba, así me harás saber de que te gusta el vídeo. Además, me puedes poner un comentario y compartir en tus redes sociales con tus amigos, para que así me conozcan. Esto me va a ayudar mucho a crecer. Muchas gracias. Ahora cogeremos las tijeritas y vamos a recortar estas partes que nos sobran de aquí. Prefiero hacerlo con las tijeras que con la lija, porque así no apuro tanto la esquina y estas partes que nos han quedado un poquito hacia afuera las vamos a pegar ahora así, para que luego al final no haya ninguna parte de la caja por fuera que no tenga servilleta. Intentamos hacerlo con cuidado, bastante ajustados al borde, pero veis que no está justo en el borde. Esto poquito ahora lo pegaremos hacia adentro. Y ahora le vamos a dar la capa de por encima y de la que le damos esta capa vamos, como os digo, a pegar esta zona hacia aquí. Y ahora lo voy a dejar secar antes de seguir forrando, porque aunque tarde un poco más me va a quedar bastante mejor, porque voy a poder manipularlo mejor. Así que ahora nos vemos. Y al ir a montar el vídeo descubrí que no había grabado la parte en la que seguía haciendo el decoupage, así que os lo explico. Lo que hice fue con la otra servilleta forrar el resto del sol de la parte de abajo y la parte de detrás y cortar dos trocitos para poner en los dos laterales, recortándolos con la tijera a ras. De esa manera me quedó forrada entera todo por fuera. Pues ya tengo las dos partes de mi caja preparadas para hacer el último toque que le voy a dar. Primero me voy a asegurar de que esta es la parte de adelante. Pues no, esta es la parte de adelante, porque están aquí los agujeros. Los voy a marcar con un punzón. Vale, porque es importante, ahora voy a poner aquí infusiones. Entonces es importante mantener el sentido de la caja. Y esta es la parte de abajo, que de hecho, mirad, aquí está un agujero. Luego me encargaré de eso. Ahora, como os digo, esta es la parte de delante, esta es la parte de detrás. Y para que luego vaya a juego con los herrajes que son dorados, voy a hacer aquí un stencil en dorado también. Y voy a poner la palabra infusiones. Entonces, yo cuando tengo que hacer un stencil, lo primero que hago es escribírmelo, para no dejarme ninguna letra. Porque además me gusta empezar desde dentro hacia afuera. Y sobre todo si son palabras largas como esta, es fácil cometer errores.
Entonces voy a empezar por el medio. Y voy a empezar a hacerlo con esta pintura dorada, utilizando la esponjita, que ya sabéis que me gusta usar una esponjita, y un papel para descargar. ¿Te gusta el vídeo y todavía no te has suscrito? Pues ¿a qué esperas? Es gratis. Solo tienes que darle al botón de suscribirse y además activar la campanita dándole a todas las notificaciones. De esa manera YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Es gratis y a mí me ayudarás muchísimo. Muchas gracias. Y ya lo tenemos listo. Infusiones, para que se vea bien lo que vamos a guardar dentro. Me voy a limpiar la plantilla, que es muy importante tenerlas limpias. Y cuando se seque, lo barnizaré, tanto la parte de arriba como la de abajo, por dentro y por fuera. Ya tengo la cajita barnizada por dentro y por fuera. Y ahora ya solo queda volverla a montar, volverle a poner los herrajes. Voy a empezar por la parte de atrás. Y mirad, aquí se puede ver dónde estaban los puntos de una de las bisagras. Así que voy a comenzar a poner esa bisagra y luego pondré la parte de arriba. Para las bisagras y los cierres siempre os digo que pongáis los tornillos sin apretar del todo. Y cuando ya estén puestos, los apretéis del todo en cruz. De manera que primero este, luego este, luego este y luego este. Para que así quede todo bien puesto. Y cuando hemos puesto las bisagras y comprobamos que todo va bien, vamos a poner el cierre en la parte de delante. Y ya está lista nuestra caja. Solo queda llenarla con infusiones. Como habéis visto, esta caja la he hecho a partir de una de compra, pero si queréis otro día que haga una caja de infusiones, un modelo distinto, desde cero, me lo decís en comentarios y lo haré. Al final estoy muy contenta de cómo ha quedado, tanto por delante como por detrás, aunque no lo hayamos hecho con la servilleta toda seguida, pero creo que ha quedado una continuidad bastante conseguida. En los laterales no tanto, pero bueno, los laterales se van a ver menos. Ahora la lleno y os la enseño. Y así ha quedado al final nuestra cajita de infusiones. Mirad qué bonitas quedan todas ordenadas dentro. A mí me encanta. Si queréis que os enseñe a hacer otro tipo de caja de infusiones hecha desde cero, decídmelo en comentarios. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto, ideadores!